Una caída tonta, un mal movimiento para apoyarse, y de repente pasa, una de las lesiones más comunes que existen, una fractura de muñeca. Pero saben, lo que viene después no es nada simple. El camino a la recuperación, en realidad, depende de una decisión importantísima que se tiene que tomar casi de inmediato. Vamos a explorar ese viaje y la ciencia que hay detrás de la elección correcta. Todo puede empezar en un solo instante. Un resbalón, un tropiezo, un momento que no solo fractura un hueso, sino que también da inicio a un periodo lleno de incertidumbre y sobre todo de decisiones. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Justo después del diagnóstico, la persona se encuentra en una encrucijada. ¿Inmovilizar y esperar a que la naturaleza haga su trabajo? ¿O intervenir con cirugía? Créanme, la elección no es para nada trivial, y como vamos a ver, va a impactar directamente en qué tan rápido y qué tan bien se recupera la muñeca. Bueno, para tomar la mejor decisión, primero hay que entender bien a qué nos enfrentamos. ¿De qué tipo de fractura estamos hablando exactamente? El nombre técnico es fractura distal del radio. Suena complicado, ¿no? Pero en realidad solo significa que el hueso más grande del antebrazo, el radio, se rompió justo en el extremo que está pegado a la muñeca. Y lo increíble es su frecuencia. Es una de las lesiones óseas más comunes en todo el mundo. Bien, entonces, con el diagnóstico ya claro, volvemos a la encrucijada. Hay dos caminos principales para tratar esta fractura, y no podrían ser más diferentes, el tradicional yeso o las modernas placas con tornillos. Por un lado está la ruta, digamos, conservadora, el yeso. La idea es simple, se alinea el hueso, se inmoviliza y se deja que el cuerpo haga su magia. Por otro lado, la intervención activa, una cirugía para colocar una placa de metal con tornillos que fija el hueso desde adentro. O sea, es la confianza en la naturaleza contra la ingeniería médica. Dos filosofías totalmente opuestas. Entonces, si alguien se enfrenta a esta decisión, ¿cuál es la mejor opción? Por suerte, no hay que guiarse solo por la intuición. La ciencia ya puso a prueba estos dos métodos, uno contra el otro. Y miren cómo lo hicieron. Un estudio tomó a 60 pacientes con exactamente la misma fractura. Los dividieron al azar, a la mitad le pusieron un yeso y a la otra mitad le hicieron la cirugía con placa. Y durante 6 meses los investigadores midieron todo, pero todo. La función, la fuerza, el dolor, para ver qué camino daba mejores resultados. Y la verdad es que los resultados fueron súper claros. Miren este gráfico. Mide la puntuación funcional, que es básicamente una calificación de qué tan bien funciona la muñeca en las tareas del día a día. El grupo de la cirugía obtuvo una puntuación de 88, mientras que el grupo del yeso se quedó en 76. Es una diferencia muy notable. Pero esto de aquí es todavía más revelador. Hablemos de la fuerza de agarre, que es clave para casi todo lo que hacemos. A los 6 meses, los pacientes operados habían recuperado más del 92% de su fuerza original, y los del yeso, apenas el 80%. Esa es la diferencia entre abrir un frasco con facilidad y seguir batallando para hacerlo. Claro, ninguna opción es perfecta. Hablemos de las complicaciones. El yeso tiene un riesgo importante. Casi un 14% de los pacientes sufrieron una mala unión. Imaginen que el hueso se suelda chueco. En el grupo de cirugía, ese riesgo fue de 0. ¿La desventaja? Bueno, un pequeño 7% sintió irritación por la placa metálica. Es un dilema de riesgos muy distintos. Así que, para resumir los hallazgos, la cirugía con placa no solo lleva a un mejor resultado final en términos de cómo funciona la muñeca, sino que también acelera todo el proceso de recuperación. Es básicamente ganar en dos frentes. Ok, la evidencia parece inclinarse hacia la cirugía, pero ¿qué significa eso en la vida real? ¿Cómo es el camino de vuelta a la normalidad después de la operación? Veamos el cronograma. La recuperación es un maratón, no una carrera de velocidad, y este cronograma lo deja muy claro. Se empieza súper despacio, con movimientos suaves de los dedos. Luego, poco a poco, se introduce la rehabilitación con límites de peso muy estrictos. El fortalecimiento de verdad no comienza hasta después de las 6 semanas, y el regreso a la vida normal, a los deportes o trabajos pesados, puede tardar 3 meses o incluso más. Y una herramienta clave en esta rehabilitación es algo tan simple como esto, una masilla terapéutica. Podría parecer un juego de niños, ¿verdad? Pero estos ejercicios son absolutamente cruciales para reconstruir la fuerza de agarre y esa destreza fina que se perdió con la lesión. Y aquí va una dosis de realidad muy importante. Aunque el estudio se detuvo a los 6 meses, la recuperación completa puede llevar mucho más tiempo. Algunos expertos dicen que puede tardar hasta 2 años para alcanzar el máximo potencial. Es un recordatorio de que sanar un hueso es solo el principio. Recuperar toda la función exige muchísima paciencia. Pero bueno,
Más allá de los datos clínicos y los cronogramas de rehabilitación, ¿cómo se vive el día a día después de una lesión como esta? Escuchen la experiencia de una persona real. Dice, no puedo pronar ni supinar mi muñeca. Se refiere a este simple movimiento de giro, de poner la palma hacia arriba y luego hacia abajo. Es algo que damos por sentado, pero que es esencial para tareas tan básicas como teclear, usar un desarmador o hasta abrir una puerta. Pero claro, la necesidad es la madre de la invención. Para algo tan simple como teclear, han surgido soluciones fascinantes, teclados que se parten en dos, soportes que los inclinan en ángulos extraños e incluso monturas para ponerlos en los brazos de una silla. De verdad, es una muestra increíble de adaptación. Y luego está la gran pregunta, la que afecta a la independencia de muchísima gente. ¿Cuándo se puede volver a manejar? Aquí las guías son súper estrictas y no dejan lugar a dudas. Está prohibido manejar con cualquier tipo de inmovilizador en el brazo. La razón es simple, la seguridad. Se necesitan ambas manos libres para reaccionar ante una emergencia. Y esto, por supuesto, nos recuerda por qué la velocidad de la recuperación es tan importante. Y todo esto nos lleva a la pregunta final. Si la cirugía ofrece una recuperación más rápida, mejores resultados y un regreso más veloz a actividades clave como trabajar o manejar, ¿estamos viendo el fin del tradicional yeso para estas lesiones? ¿Será que la tecnología está finalmente superando a la tradición? El debate sin duda está abierto,